Millonario se enamora de una mujer pobre, pero su familia la humilla llamándola sucia y despreciable. Su respuesta inesperada emociona a todos. La imponente mansión Monteverde se alzaba sobre una colina en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México. Era un monumento al poder, un recordatorio de que los Monteverde eran una de las familias más ricas e influyentes del país. Alejandro Monteverde creció en ese ambiente de lujo desmesurado, con cada uno de sus movimientos cuidadosamente orquestado por su madre, Isabela. El gran comedor de la casa, donde se servía la cena cada noche, era un símbolo de esa opulencia. Una mesa de caoba pulida reflejaba el brillo de los candelabros dorados, mientras una hilera de sirvientes se movía en silencio, sirviendo los platillos exquisitos preparados por un chef francés. Pero para Alejandro, aquella cena era una prisión disfrazada de elegancia. «Quiero que estés en la reunión con los inversionistas europeos la próxima semana», anunció Isabela, cortando su filete con precisión quirúrgica. Alejandro se limpió la boca con la servilleta de lino y habló con calma. «No puedo, madre. Salgo mañana para Oaxaca». Isabela dejó los cubiertos con un gesto pausado, pero sus ojos fríos brillaron con una amenaza silenciosa. Otra vez con ese proyecto, su tono era de desaprobación absoluta. «No entiendo por qué insistes en perder el tiempo supervisando trabajadores. Es mi responsabilidad asegurarme de que todo se haga bien. No eres ingeniero, Alejandro. Eres un Monteverde. Tu lugar está en una sala de juntas, no ensuciándote las manos». Fernando Monteverde, su hermano mayor, sonrió con sarcasmo. «Quizás Alejandro se siente más cómodo entre obreros que entre empresarios», se burló. «Tal vez descubra que su verdadera vocación es la albañilería». Alejandro no reaccionó. Ya estaba acostumbrado a las constantes críticas de Fernando, quien siempre había sido el hijo modelo, el que nunca desafiaba las reglas de la familia. «Haré lo que considere necesario», respondió bebiendo un sorbo de vino. Isabela exhaló con frustración. «Si no estuvieras perdiendo el tiempo en Oaxaca, podrías estar en la gala de beneficencia del sábado». «Ya sabes que no me interesan esas exhibiciones de hipocresía», replicó Alejandro. Isabela lo fulminó con la mirada, pero no insistió más. Sabía que Alejandro tenía su propio temperamento, aunque estaba convencida de que algún día lo domaría. Al día siguiente, Alejandro partió hacia Oaxaca en su jet privado. El aire de Oaxaca tenía un aroma especial, una mezcla de tierra mojada, especias y flores frescas. Las calles empedradas del centro histórico estaban llenas de vida, con vendedores ambulantes, turistas y músicos callejeros que llenaban el ambiente de energía. Alejandro disfrutaba de la sensación de anonimato que le brindaba esa ciudad. Aquí no era el hijo de Isabela Monteverde ni el futuro heredero de un imperio. Solo era un hombre más caminando entre la gente. Fue en una de esas calles donde la vio por primera vez. Un pequeño puesto de flores estaba montado en la esquina de la plaza principal. Tras el mostrador, una joven de cabello largo, trenzado y piel morena acomodaba un ramo de lilies con una delicadeza casi reverencial. Alejandro se detuvo sin darse cuenta. Había algo en la forma en que ella tocaba las flores, en la serenidad con la que se movía, que lo atrapó. «Son hermosas», comentó señalando las lilies. La joven levantó la mirada y lo observó con ojos profundos y curiosos. «Las mejores de toda la plaza», respondió con una sonrisa cálida. «¿Busca un regalo?» Alejandro se quedó en silencio un instante. Nunca había comprado flores antes. «Tal vez», contestó con honestidad. «¿Cuál recomendarías?» La joven inclinó la cabeza con un gesto pensativo y luego tomó un pequeño ramo de lilies blancas. «Estas», dijo ofreciéndoselas, «simbolizan el amor puro». Alejandro extendió la mano para tomar el ramo y sacó su billetera. «¿Cuánto es?» «Primera compra, primer regalo», respondió ella sin dejar de sonreír. Alejandro arqueó una ceja sorprendido. Nadie le regalaba nada sin esperar algo a cambio. «Gracias». Miró su delantal donde un pequeño bordado decía su nombre. «Mariana». «De nada, señor». «Alejandro», completó él. Mariana asintió y regresó a acomodar su puesto. Alejandro se quedó unos segundos más, observándola en silencio, antes de alejarse. Esa noche, en su hotel, Alejandro no dejaba de pensar en la chica de la plaza. No entendía por qué, pero su recuerdo lo inquietaba de una manera que ninguna mujer de su mundo lo había hecho antes. Al día siguiente, tras revisar los avances del proyecto, Alejandro regresó a la plaza. Encontró a Mariana exactamente en el mismo lugar,
acomodando con paciencia pétalos en una canasta. «Espero que no sea solo una promoción de un día», dijo él con una media sonrisa. «Me gustó el ramo que me regalaste». Mariana lo miró con diversión. «Hoy ya no hay regalos, señor, pero si quiere otra recomendación». Alejandro rió suavemente. «¿A qué hora cierras el puesto?» «En 1 hora», respondió ella con cautela. «Si aceptas, me gustaría invitarte a un café». Mariana se cruzó de brazos. «¿Por qué un hombre como usted querría tomar café conmigo?» «No lo sé», admitió Alejandro con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. «Solo sé que quiero hacerlo». Ella lo observó con atención. «De acuerdo, pero yo elijo el lugar». Cuando Mariana terminó su jornada, lo llevó a una pequeña cafetería escondida en una callejuela de Oaxaca. El lugar era sencillo, pero acogedor. «Nadie con traje viene aquí», comentó ella mientras se sentaban en una mesa de madera gastada. «Entonces elegiste bien», respondió Alejandro, dejando de lado su saco y remangando las mangas de su camisa. Mariana lo miró con curiosidad. «Usted no es como me imaginaba». «¿Cómo me imaginabas?» «Como alguien arrogante, acostumbrado a tenerlo todo». Alejandro se apoyó en la mesa, divertido. «Quizás lo soy, pero estoy aprendiendo que hay cosas que no pueden comprarse». La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran desde siempre. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió que alguien lo veía como un hombre normal, no como un Monteverde. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus destinos quedaron sellados para siempre. La noche en Oaxaca tenía un encanto especial. El cielo, despejado y salpicado de estrellas, parecía más vasto que en cualquier otro lugar. Alejandro caminaba por las calles adoquinadas con una sensación extraña en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había pasado horas conversando con Mariana en aquella pequeña cafetería escondida, y ahora, en lugar de regresar al hotel, la acompañaba en su camino a casa. «No tenías por qué acompañarme», dijo ella con una sonrisa leve mientras caminaban por la avenida iluminada por faroles antiguos. «Lo sé», respondió Alejandro metiendo las manos en los bolsillos. «Pero quería hacerlo». Mariana lo miró de reojo. No entendía qué hacía un hombre como él con alguien como ella. Desde que lo había visto, supo que pertenecía a un mundo completamente distinto. Su ropa, su manera de hablar, la seguridad con la que se movía, todo en él gritaba poder. Pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que la hacía sentir cómoda, como si él también estuviera buscando algo que no podía nombrar. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Alejandro rompiendo el silencio. «Desde que tengo memoria. Nací en este barrio en una casa pequeña con paredes de adobe. Mi padre y yo nos hemos sostenido vendiendo flores desde que mamá murió». Alejandro asintió. No preguntó más. Sabía que el dolor de perder a una madre nunca se borraba del todo. «¿Y tú?», preguntó ella. «Debes venir de un lugar muy diferente». «Sí», admitió él, «de una jaula de oro». Mariana arqueó una ceja, curiosa. «¿Una jaula? Tener dinero no significa ser libre», explicó Alejandro. «A veces cuanto más tienes, más preso estás de las expectativas de los demás». Ella lo observó en silencio por unos segundos. «Quizás solo necesitas encontrar algo que realmente quieras hacer». Alejandro rió suavemente. «Quizás». Siguieron caminando, disfrutando de la brisa nocturna y de la tranquilidad de las calles. Cuando llegaron a la casa de Mariana, Alejandro se detuvo frente a la puerta de madera desgastada. «Gracias por la compañía», dijo ella apoyándose levemente en el marco. «No recuerdo la última vez que hablé tanto con alguien». «Yo tampoco», admitió Alejandro. Hubo un instante de silencio entre ellos, un segundo en el que algo pareció detenerse en el aire. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Mariana». Ella entró y cerró la puerta con suavidad, dejando a Alejandro solo en la calle, mirando la madera con una sensación inexplicable en el pecho. Esa noche, al acostarse en la cama de su hotel, se sorprendió a sí mismo deseando que el día siguiente llegara rápido, solo para volver a verla. Los días pasaron y, sin darse cuenta, Alejandro comenzó a hacer de aquella plaza su rutina. Se acercaba al puesto de flores con cualquier excusa y terminaba ayudando a Mariana a organizar los ramos mientras charlaban sobre cualquier tema. Él le hablaba del mundo en el que vivía, de los viajes que había hecho, de la gente con la que había tratado. Mariana, en cambio, le mostraba la belleza en las cosas simples, en el color de los pétalos, en los olores que perfumaban la plaza, en las historias de los clientes que iban y venían. «Mira esto», dijo un día acercándole una pequeña orquídea color púrpura.
Es la flor más resistente que existe. Puede crecer en las condiciones más difíciles y aún así florecer con una belleza increíble. Alejandro la sostuvo entre los dedos observándola. Es impresionante. Como algunas personas, añadió ella con una sonrisa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mariana tenía una forma de ver el mundo que lo atrapaba sin esfuerzo. Esa noche, la invitó a caminar por las afueras de la ciudad. Mariana dudó al principio, pero al ver su expresión sincera, aceptó. Fueron a un mirador desde donde se podía ver toda Oaxaca iluminada. El aire era fresco y el cielo, un manto infinito de estrellas. No hay nada como esto en la ciudad, dijo Alejandro apoyándose en una roca. Allá todo está cubierto de luces artificiales. No se puede ver el cielo así. Mariana sonrió y se sentó a su lado. A veces, lo más hermoso está en lo que pasamos por alto todos los días. Alejandro la miró de reojo. Mariana no era como ninguna otra mujer que hubiera conocido. No se deslumbraba con su apellido, ni con el dinero que él tenía, y eso, en lugar de molestarle, lo hacía desear estar más cerca de ella. El silencio entre ellos fue cómodo, casi magnético. No te pregunté antes, pero ¿qué haces aquí en Oaxaca?, preguntó Mariana. Alejandro pensó su respuesta por un momento. Trabajo en la empresa de mi familia. Estoy supervisando un proyecto aquí. ¿La empresa Monteverde?, preguntó ella sorprendida. He escuchado de ella. Alejandro asintió. Sí. Mariana bajó la mirada. Sabía que estaba hablando con alguien de un mundo completamente diferente al suyo. Entonces tú eres rico. Alejandro la miró con una sonrisa irónica. Eso dicen. Mariana frunció el ceño. ¿Y por qué pasas tu tiempo con alguien como yo? Alejandro la miró fijamente. Porque contigo me siento libre. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una verdad que ninguno de los dos esperaba. Mariana sintió que su corazón latía más rápido, pero desvió la mirada. No podía permitirse albergar ilusiones. No me hagas parte de tu juego, dijo en voz baja. Sé que los hombres como tú tienen reglas diferentes. Alejandro la observó con intensidad. No estoy jugando. Hubo un silencio cargado de emociones. Luego, sin que ninguno de los dos lo pensara demasiado, Alejandro se inclinó un poco más. Mariana sintió su respiración cerca, el calor de su cuerpo, la tensión en el aire, pero antes de que algo pasara, se apartó. Es tarde, debo irme. Se levantó y comenzó a caminar. Alejandro la vio alejarse, sintiendo por primera vez en su vida el miedo a perder algo que aún ni siquiera era suyo. Se quedó ahí, bajo el cielo estrellado, con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Porque contigo me siento libre. No sabía qué iba a hacer con lo que sentía, solo sabía que, pase lo que pase, no estaba dispuesto a alejarse de ella. Los días en Oaxaca transcurrían con una suavidad que Alejandro nunca había experimentado en la Ciudad de México. La rutina que había creado en torno a Mariana se volvía cada vez más natural, más necesaria. Cada día pasaba por la plaza, compraba flores que no necesitaba y buscaba excusas para alargar sus conversaciones con ella. Mariana, al principio, había intentado mantener la distancia, pero poco a poco comenzó a aceptar su presencia como algo inevitable, aunque su corazón le gritaba que no se permitiera sentir demasiado. Sin embargo, era imposible no hacerlo. Alejandro tenía una forma de mirarla que la hacía sentir especial, como si ella fuera lo más importante en el mundo. No la trataba con condescendencia ni con lástima, sino con una genuina admiración que la desarmaba. Una tarde, mientras acomodaban juntos un nuevo cargamento de flores en el puesto, Alejandro la sorprendió con una pregunta. ¿Cuál es tu sueño, Mariana? Ella se detuvo por un momento y lo miró con una sonrisa triste. Nunca me he detenido a pensarlo. Mi padre y yo siempre hemos vivido el día a día, sin muchas oportunidades de soñar. Alejandro frunció el ceño. Todos tienen un sueño. Mariana suspiró y volvió a concentrarse en las flores. Cuando era niña, mi mamá solía decirme que algún día tendríamos nuestra propia florería. No un pequeño puesto en la plaza, sino una tienda llena de colores y perfumes, con un jardín detrás donde la gente pudiera sentarse a leer y tomar café. Alejandro sonrió al imaginarlo. Es un sueño hermoso. Lo era, murmuró Mariana. Pero cuando mi mamá murió, mi papá y yo tuvimos que conformarnos con lo que teníamos. Alejandro la observó en silencio. En su mundo los sueños se compraban. Bastaba con dinero para hacer que cualquier cosa sucediera. Pero en el mundo de Mariana, cada deseo implicaba sacrificios que él nunca había conocido.
¿Y si pudieras hacerlo realidad? Mariana negó con la cabeza. No es tan fácil, Alejandro. Tal vez sí lo sea, dijo él con una convicción que la hizo estremecer. Ese día, cuando se despidieron, Mariana se sintió diferente. Algo dentro de ella había cambiado. Alejandro Monteverde no era como los hombres que había conocido antes. Él no solo la veía, sino que la escuchaba. Creía en ella de una manera que nadie lo había hecho antes. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel sentimiento que crecía entre ellos no iba a pasar desapercibido por mucho tiempo. La familia Monteverde tenía ojos en todas partes. Cuando Isabela Monteverde recibió un informe detallado de los movimientos de su hijo en Oaxaca, su reacción fue inmediata. No podía permitir que Alejandro se contaminara con una mujer insignificante. «Esto tiene que terminar», dijo sosteniendo con desprecio la fotografía de Mariana que uno de sus informantes le había proporcionado. Fernando, su hijo mayor, sonrió con burla. «Siempre supe que Alejandro era un romántico ingenuo, pero esto es ridículo. Una vendedora de flores. ¿En qué está pensando?» «No está pensando», escupió Isabela. «Se está dejando llevar por una ilusión absurda». Fernando se sirvió un trago de whisky y se recostó en el sillón de cuero de la oficina de su madre. «¿Qué vamos a hacer?» Isabela entrecerró los ojos con frialdad. «Vamos a mostrarle a Alejandro lo que significa traicionar a su propia sangre». Esa noche, Alejandro invitó a Mariana a una feria en el centro de Oaxaca. La ciudad estaba llena de luces y risas, con puestos de comida y juegos mecánicos que llenaban el aire con una atmósfera vibrante. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió completamente libre. Caminaban juntos entre la multitud, sin preocupaciones, sin barreras. Mariana, que al principio había estado tensa, terminó riendo cuando Alejandro insistió en ganar un peluche para ella en un juego de tiro al blanco. «Eres un pésimo tirador», se burló ella cuando falló por tercera vez. «Solo estoy calentando», dijo él con una sonrisa confiada. Después de varios intentos fallidos y una gran cantidad de carcajadas, Alejandro finalmente logró ganar un pequeño oso de peluche. Mariana lo tomó entre sus manos y lo miró con ternura. «No puedo creer que hicieras tanto esfuerzo por esto. Quería verte sonreír», dijo él con sinceridad. Mariana sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a que alguien hiciera cosas así por ella. Después de la feria, caminaron juntos hasta un pequeño mirador donde la ciudad se extendía como un mar de luces titilantes. Se quedaron en silencio, disfrutando de la vista y de la presencia del otro. «No quiero que esto termine», murmuró Alejandro tomando su mano con suavidad. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Alejandro, dime que sientes lo mismo que yo», susurró él acercándose lentamente. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de aquel momento. Sabía que lo correcto sería alejarse, que su mundo y el de Alejandro nunca podrían mezclarse sin consecuencias. Pero en aquel instante, bajo las estrellas de Oaxaca, lo único que importaba era lo que sentía. No respondió con palabras. En cambio, se inclinó ligeramente y dejó que sus labios se encontraran con los de él en un beso lento y profundo. Fue un beso que selló algo más que un momento. Fue la confirmación de que, sin importar lo que pasara después, sus vidas estaban unidas de una manera irreversible. Lo que ninguno de los dos sabía era que en la Ciudad de México, Isabela Monteverde ya había dado la orden. Y cuando los Monteverde daban una orden, no existía el no como respuesta. Los labios de Mariana aún temblaban cuando se separaron y Alejandro la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un instante, el mundo entero se redujo a ese momento, a la calidez de sus cuerpos bajo la noche estrellada, al eco de su respiración entrecortada en el aire fresco de Oaxaca. Pero apenas el hechizo comenzó a desvanecerse, la realidad cayó sobre ella con todo su peso. Se apartó con suavidad bajando la mirada. «No debimos hacer esto», susurró sin atreverse a verlo a los ojos. Alejandro frunció el ceño, dando un paso hacia ella. «¿Por qué?» «Porque esto no puede terminar bien», dijo Mariana abrazándose a sí misma, como si intentara protegerse de algo invisible. Alejandro suspiró y pasó una mano por su cabello, frustrado. «Dime una sola razón para alejarme de ti. Tú y yo somos demasiado diferentes», murmuró ella. «No vives en mi mundo, Alejandro». Él tomó su mano con firmeza, obligándola a mirarlo. «Entonces construyamos nuestro propio mundo». Mariana sintió que su corazón latía con violencia dentro de su pecho. Quería creer en él,
Quería dejarse llevar por la intensidad de lo que sentía, pero sabía que nada en la vida era tan sencillo. Aún así, en ese momento, con el brillo de las estrellas reflejado en los ojos de Alejandro, decidió permitirse un instante de felicidad. «Está bien», dijo en un susurro. Alejandro sonrió y acarició su mejilla con suavidad antes de volver a besarla. Esta vez Mariana no se apartó. Los días siguientes fueron como un sueño. Alejandro y Mariana pasaban cada momento libre juntos, caminando por las calles de Oaxaca, explorando los mercados, compartiendo risas y secretos. Se convirtieron en dos almas que, a pesar de venir de mundos distintos, parecían hechas la una para la otra. Pero el sueño no tardaría en romperse. La mañana en que Alejandro debía regresar a la Ciudad de México para atender una reunión urgente, su teléfono sonó temprano. Era Fernando. «Tienes que volver ahora», dijo su hermano con su tono seco y autoritario de siempre. «Tengo un vuelo programado para esta noche. Cancélalo. Mamá quiere verte en la casa cuanto antes». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué sucede? Ya lo sabrás cuando llegues». Fernando colgó sin darle más explicaciones. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa tarde, se despidió de Mariana con la promesa de regresar en unos días. «No quiero que pienses que esto es un adiós», le dijo, sosteniéndola entre sus brazos. «Confío en ti», respondió ella, aunque en el fondo una sombra de preocupación comenzaba a nublar su corazón. Cuando Alejandro llegó a la mansión Monteverde, su madre lo esperaba en la gran sala de estar, sentada con la espalda recta, en uno de los elegantes sillones de terciopelo. A su lado, Fernando lo miraba con la expresión de alguien que ya conocía el desenlace de la historia. «Siéntate», ordenó Isabela. Alejandro se cruzó de brazos. «Prefiero estar de pie». Isabela suspiró con teatralidad y tomó un sobre de la mesa de mármol, extendiéndolo en su dirección. Alejandro tomó el sobre con recelo y sacó el contenido. Su estómago se tensó al ver las fotografías en su interior. Eran de él y Mariana, caminando juntos en la plaza, riendo en la feria, abrazándose en el mirador. Cada imagen capturaba la conexión innegable que compartían. «¿Qué es esto?», preguntó con la mandíbula tensa. «Evidencia de tu vergonzoso error», dijo Isabela cruzando las piernas con elegancia. «¿De verdad creíste que no me enteraría?». Alejandro apretó los dientes. «No tengo por qué darte explicaciones. Eres un Monteverde», exclamó Isabela golpeando el brazo del sillón. «Todo lo que haces afecta a nuestra familia. ¿Cómo crees que se verá esto en los círculos sociales? Mi hijo, el heredero de nuestra empresa, revolcándose con una vendedora de flores en Oaxaca». Alejandro sintió que su sangre hervía. «No permito que hables así de Mariana». «Por supuesto que lo haré, porque eso es lo que ella es, una cualquiera que no tiene derecho a estar en tu vida». Fernando, que había permanecido en silencio, se levantó con una sonrisa cínica. «No seas ingenuo, Alejandro. ¿De verdad crees que esa mujer no está detrás de tu dinero? Seguramente vio la oportunidad de atrapar a un millonario y la aprovechó». Alejandro lo miró con asco. «No tienes idea de quién es Mariana». «¿Y tú sí?», preguntó Isabela con veneno en la voz. «No sabes nada de ella, solo lo que te ha hecho creer. Pero no te preocupes, ya me encargué del problema». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué hiciste?». Isabela sonrió con frialdad. «Le hice una oferta generosa para que desapareciera de tu vida». El estómago de Alejandro se revolvió. «No. Y lo mejor de todo», continuó su madre disfrutando cada palabra, «es que la aceptó sin dudarlo». La habitación pareció girar a su alrededor. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso, irrespirable. «Estás mintiendo», susurró con la voz tensa. «¿De verdad crees que no lo haría? Una mujer pobre como ella no tiene lealtad cuando se le ofrece suficiente dinero». Alejandro sintió una rabia indescriptible apoderarse de su cuerpo. «¿Cuánto?». «Le di $500,000. El silencio que siguió fue sepulcral. Alejandro cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar una explicación, pero la furia lo consumía. «No te creo», dijo con voz baja pero letal, no sin escucharlo de ella. «Hazlo si quieres, pero no te sorprendas cuando veas que ya no está en Oaxaca». Alejandro salió de la casa sin decir una palabra más. Subió a su auto y condujo hasta el aeropuerto. Durante todo el viaje, su mente solo repetía una cosa. Tenía que verla, tenía que saber la verdad. Mariana se encontraba en su pequeño hogar cuando la puerta se abrió de golpe. Alejandro apareció en el umbral, con la respiración agitada y los ojos ardiendo en furia y desesperación. «Dime que no es cierto».
Mariana sintió un nudo en la garganta. Alejandro, dime que no tomaste ese dinero. Su voz se quebró. Dime que no aceptaste vender nuestro amor. Mariana apretó los labios. No tenía otra opción. Los ojos de Alejandro se llenaron de dolor. ¿Cómo pudiste? Mariana sintió su corazón romperse. Porque tu madre no solo me ofreció dinero, me amenazó. El aire pareció desaparecer de la habitación. ¿Qué? Mariana lo miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que si no te dejaba destruiría a mi familia. Alejandro cerró los puños con rabia. Su madre había ido demasiado lejos. Y esta vez no se lo iba a permitir. El silencio entre Alejandro y Mariana era pesado, como si todo el aire de la habitación hubiera sido drenado de golpe. Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo la desesperación en su piel, mientras Alejandro trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su madre no solo había intentado comprarla, sino que había amenazado con destruir a su familia si no se apartaba de su camino. Su corazón latía con rabia, con una furia que no había sentido nunca antes. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Mariana apretó los labios temblando, porque no quería arruinarte la vida. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. ¿Arruinarme la vida? Mariana, tú eres mi vida. Ella bajó la mirada, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No quiero que pierdas todo por mí. Alejandro respiró hondo y caminó hacia ella, tomándola suavemente del rostro para obligarla a mirarlo a los ojos. Escúchame bien, dijo con una intensidad que la hizo estremecer. No voy a dejar que mi madre nos separe, no importa lo que tenga que hacer. Mariana tragó saliva, sintiendo el amor en sus palabras, pero también el peso de la realidad. Alejandro, no puedes enfrentarte a ella, no tienes idea de lo que es capaz. Él dejó escapar una risa amarga. Créeme, lo sé mejor que nadie. Y sin decir nada más, la abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerla de todo el dolor que le habían causado. Pero lo que Alejandro no sabía era que lo peor estaba por venir. Isabela Monteverde no era una mujer que aceptara la derrota. Cuando Alejandro no regresó inmediatamente a la Ciudad de México, supo que su plan había fallado. Mariana no había desaparecido de su vida como ella esperaba. No podía permitir que su hijo continuara con ese amor absurdo. Su apellido era demasiado valioso para mezclarlo con la inmundicia de una mujer sin clase, sin fortuna, sin futuro. Así que decidió tomar medidas más drásticas. El día del Festival de la Virgen de la Soledad, Mariana se encontraba en la plaza como siempre, atendiendo su pequeño puesto de flores. Oaxaca estaba vibrante de vida, con calles decoradas de papel picado y procesiones de fieles que llevaban velas encendidas. La gente reía, los niños corrían y la música llenaba el aire con una alegría contagiosa. Mariana intentaba concentrarse en su trabajo, aunque su mente estaba en otra parte. Sabía que Alejandro estaba furioso, que no iba a quedarse de brazos cruzados después de lo que había hecho su madre, pero también sabía que enfrentarse a la familia Monteverde era como jugar con fuego. Y entonces, el desastre ocurrió. Todo sucedió en cuestión de segundos. Primero la multitud se apartó, dejando un espacio en la plaza. Luego la figura imponente de Isabela Monteverde apareció, vestida impecablemente, con su elegancia de siempre, pero con una mirada afilada como un cuchillo. A su lado, Fernando Monteverde la seguía con una expresión de diversión cruel. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser posible. Sí que tú eres la zorra que ha envenenado la mente de mi hijo. La voz de Isabela resonó en la plaza, clara y potente. Los murmullos comenzaron de inmediato. La gente se giró para ver el espectáculo, sorprendidos de que una mujer tan distinguida estuviera enfrentando a una simple vendedora de flores en público. Mariana sintió su garganta cerrarse. «Por favor, váyase», dijo, tratando de mantener la calma. «¡Que me vaya!» Isabela dejó escapar una carcajada gélida. «No, querida, no hasta que todos sepan quién eres realmente». Fernando dio un paso adelante, sosteniendo un sobre que arrojó sobre la mesa de flores de Mariana. «¿Por qué no les cuentas a todos cuánto dinero aceptaste para alejarte de Alejandro?», dijo con voz burlona. Mariana sintió el color abandonar su rostro. Los ojos de las personas alrededor se fijaron en ella, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el desprecio. «¿Es cierto?», susurró una mujer entre la multitud. «¿Tomaste dinero de esa familia?». «Por supuesto que lo hizo», exclamó Isabela cruzándose de brazos.
Como cualquier oportunista, pensó que podía jugar con mi hijo y aprovecharse de su bondad, pero yo no lo permitiré. Los murmullos se convirtieron en un murmullo constante. Mariana sintió que el aire se volvía irrespirable. «Eso no es cierto», susurró con la voz quebrada. «¡Mentirosa!», gritó Isabela señalándola con desprecio. «Si realmente amabas a mi hijo, ¿por qué aceptaste nuestro dinero?». Mariana apretó los puños. «¿Por qué me amenazaste?». Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Isabela sonrió con frialdad. «Pobrecita, ahora se hace la víctima». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Y entonces, como si su corazón hubiera sentido la urgencia de salvarla, Alejandro apareció. Su voz retumbó en la plaza, más fuerte que cualquier otro sonido. «¡Basta!». La multitud se apartó para dejarlo pasar. Alejandro avanzó con el rostro descompuesto por la furia, su mandíbula tensa y sus ojos oscuros brillando con rabia. «¿Qué estás haciendo, mamá?». Isabela no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Alejandro se giró hacia Mariana, viendo el dolor en su rostro, y su rabia se intensificó. «¿Esto es lo que querías?», le dijo a su madre. «¿Arruinar su reputación, pisotearla frente a toda esta gente?». «Quiero protegerte de una alimaña», replicó Isabela con una calma gélida. «No voy a permitir que una mujer como ella manche el apellido Monteverde». Alejandro respiró hondo. Y entonces hizo lo impensable. Dio un paso hacia Mariana y tomó su mano. «Demasiado tarde, madre», dijo en voz alta para que todos escucharan, «porque esta es la mujer a la que amo». Los murmullos se convirtieron en un grito de sorpresa. Isabela quedó paralizada. «No». «Sí», afirmó Alejandro con una firmeza que no admitía dudas. «Y si pensabas que podrías separarnos con dinero, amenazas o humillaciones, te equivocaste». Fernando chasqueó la lengua, negando con la cabeza. «Alejandro, esto es un error». Pero Alejandro ya no escuchaba. Solo miraba a Mariana, que lo veía con incredulidad y amor al mismo tiempo. «Si estás dispuesta a luchar por esto», le susurró, «yo también lo haré». Mariana tragó saliva, y entonces asintió. Alejandro se giró hacia su madre. «Espero que estés lista, porque ahora me toca a mí luchar por lo que quiero». Isabela Monteverde lo miró con una furia asesina, pero Alejandro ya había tomado su decisión. Y esta vez, nada podría hacerlo retroceder. El eco de las palabras de Alejandro aún flotaba en el aire cuando Isabela Monteverde, con el rostro pálido por la furia, dio un paso adelante. Nunca en su vida había sentido semejante humillación. Su hijo, el heredero de una de las familias más poderosas de México, acababa de declarar su amor por una mujer insignificante frente a una multitud de desconocidos. No solo la había desafiado, sino que lo había hecho públicamente, dejando claro que no tenía intención de ceder ante su voluntad. «Alejandro». Isabela pronunció su nombre con una voz temblorosa, mezcla de incredulidad y rabia. «No hagas esto». Pero él no apartó la vista de Mariana, quien aún sostenía su mano con fuerza, como si temiera que en cualquier momento él se soltara y la dejara sola en medio de aquella tormenta. «Ya lo hice», respondió él con una determinación férrea. El silencio fue interrumpido por los murmullos de la gente en la plaza, que no podían creer lo que estaban presenciando. Isabela, con la espalda rígida y el orgullo herido, apretó los dientes. «Si te vas con ella», dijo en voz baja pero con una frialdad cortante, «estarás renunciando a todo». Alejandro sintió cómo la advertencia de su madre le atravesaba la piel como una daga. Sabía que no era una amenaza vacía. Isabela no solo estaba dispuesta a desheredarlo, sino a hacerle la vida imposible si no cumplía con sus expectativas. Desde niño había aprendido que en su familia el amor y la lealtad eran condicionales. Si querías pertenecer al clan Monteverde, debías obedecer sin cuestionar. Pero esta vez no pensaba obedecer. «Si perderlo todo significa poder estar con Mariana, entonces lo acepto», dijo sin titubear. Isabela abrió los ojos con asombro. Por primera vez en mucho tiempo estaba perdida. Su hijo, su propio hijo, al que había moldeado con tanto esmero para ser el digno heredero del imperio Monteverde, estaba dispuesto a arrojarlo todo por una mujer sin nombre, sin fortuna, sin ningún valor para su mundo. Fernando, que había permanecido en silencio, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «Eres un idiota, Alejandro», espetó con desdén. «Sabía que eras débil, pero no pensé que llegarías a esto». Alejandro soltó un resoplido y lo miró con desprecio. «Lo que tú llamas debilidad es algo que jamás entenderás, Fernando, porque para amar a alguien hay que tener coraje,
y eso es algo que nunca has tenido. Fernando apretó los puños, pero no respondió. Alejandro no le dio más importancia. Se giró hacia Mariana y, sin soltar su mano, la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Vámonos de aquí», dijo con suavidad. Mariana tragó saliva y asintió. Y sin mirar atrás, juntos se alejaron de la plaza, dejando a Isabela Monteverde con la certeza de que su hijo acababa de declarar la guerra. La noticia de lo ocurrido en Oaxaca se esparció como pólvora en los círculos de la alta sociedad mexicana. En cuestión de horas, los periódicos digitales y las revistas de chismes comenzaron a publicar titulares escandalosos. Alejandro Monteverde rompe con su familia por una humilde vendedora de flores. El heredero del imperio Monteverde elige el amor sobre la fortuna, error o valentía. ¿Quién es la mujer que ha conquistado al multimillonario? Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Algunos lo llamaban un acto de rebeldía juvenil, otros lo consideraban una locura. En las oficinas de Monteverde Corporations, el caos estalló cuando los inversionistas comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la estabilidad del liderazgo de la familia. Isabela, sin perder la compostura, convocó una reunión de emergencia con los miembros del consejo directivo. «Quiero dejar algo muy claro», dijo su voz firme y controlada. «Alejandro Monteverde ya no tiene ningún poder dentro de esta empresa. Ha tomado su decisión y nosotros debemos seguir adelante sin él». Uno de los empresarios más veteranos, un hombre de cabello canoso y rostro severo, frunció el ceño. «Pero, señora Monteverde, Alejandro es el hijo menor de Santiago Monteverde. Su nombre aún tiene peso en el mercado». Isabela sonrió, pero en sus ojos brilló un destello peligroso. «Su nombre sí, pero ya no su posición. A partir de este momento, Fernando será el único heredero de nuestra fortuna y la cara de esta empresa». Fernando, sentado a su derecha, sonrió con autosuficiencia. Había esperado este momento toda su vida. «Haremos un comunicado oficial», continuó Isabela. «Dejaremos en claro que Alejandro ha decidido apartarse de la familia por voluntad propia. Nosotros, en cambio, seguimos firmes». El consejo asintió en silencio, aunque algunos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que, aunque Isabela Monteverde era una mujer poderosa, Alejandro también tenía influencia, y si decidía enfrentarse a su familia, las consecuencias podrían ser impredecibles. Mientras tanto, en Oaxaca, Alejandro y Mariana intentaban asimilar lo que acababa de suceder. Se refugiaron en la pequeña casa de Mariana, donde Carlos Reyes, su padre adoptivo, los recibió con preocupación en el rostro. «Hijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó sirviendo café en la mesa de madera desgastada. Alejandro tomó la taza entre las manos, sintiendo el calor reconfortante del líquido. «Más seguro que nunca», respondió mirando a Mariana con ternura. Ella le devolvió la mirada con una mezcla de amor y miedo. Sabía que Alejandro había renunciado a todo por ella, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría soportar la presión de haberlo alejado de su familia y de su vida de lujos. «Tu madre no se quedará de brazos cruzados», susurró Mariana. Alejandro asintió. «Lo sé, pero ya no le tengo miedo». Carlos suspiró y se inclinó hacia ellos. «Entonces será mejor que se preparen, porque esto no ha terminado». Y tenía razón. Esa misma noche, un correo electrónico llegó al buzón de Alejandro. Era una carta formal, fría, sin ningún rastro de emoción. «Señor Alejandro Monteverde, por medio de la presente, le informamos que a partir de este momento ha sido despojado de todos los privilegios asociados a su apellido. Su acceso a las cuentas de la familia ha sido cancelado, su participación en Monteverde Corporations ha sido revocada y su residencia en la Ciudad de México ha sido transferida a su hermano Fernando Monteverde. Le recordamos que esta decisión es definitiva. Atentamente, Monteverde Corporations». Alejandro leyó la carta en silencio, con una expresión indescifrable. Mariana se acercó y vio el mensaje por encima de su hombro. «Dios mío», susurró. Alejandro cerró la laptop con calma y la miró con una sonrisa suave. «Bueno, supongo que ahora sí soy libre». Pero en el fondo, ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Alejandro cerró la laptop con calma, pero por dentro sentía cómo todo lo que conocía se desmoronaba. Durante toda su vida, había sido un Monteverde, un hombre con privilegios, rodeado de lujos y de un destino ya escrito. Y ahora, de un solo golpe, su madre lo había despojado de todo. Su apellido ya no significaba nada. Su acceso a la fortuna familiar
había desaparecido, y la vida que conocía se había esfumado en un instante. Mariana observaba su rostro en silencio, sintiendo la tensión que se apoderaba de su cuerpo. Sabía que él intentaba mantenerse sereno, pero en sus ojos había una sombra que la preocupaba. «Alejandro», susurró acercándose a él. Él la miró y forzó una sonrisa. «Supongo que esto significa que ya no soy un hombre rico». Mariana frunció el ceño. «No tienes que fingir que no te duele». Alejandro exhaló lentamente y pasó una mano por su cabello. «Claro que me duele. No por el dinero, sino porque esto demuestra que nunca fui más que una pieza en su juego. Mi madre no me veía como su hijo, sino como un heredero moldeado para sus propios fines». Carlos Reyes, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se apoyó en la mesa y lo observó con seriedad. «Hijo, ahora que ya no tienes su protección ni su dinero, tienes que preguntarte algo muy importante». Alejandro levantó la vista. «¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida?». Mariana sintió su corazón latir con fuerza. Esa era la pregunta que lo cambiaría todo. Durante los días siguientes, Alejandro y Mariana trataron de adaptarse a su nueva realidad. Alejandro consiguió trabajo en un taller mecánico, usando sus conocimientos básicos de ingeniería para ayudar con reparaciones, mientras Mariana continuaba con su puesto de flores. Ya no era el Alejandro Monteverde de la alta sociedad, sino un hombre que aprendía a vivir sin los lujos con los que había crecido. Al principio, todo parecía un desafío. No estaba acostumbrado a trabajar con sus manos, a ensuciarse con grasa y sudar bajo el sol abrasador de Oaxaca. Pero con cada día que pasaba, sentía algo diferente: libertad. Por primera vez en su vida, no tenía que seguir órdenes, no tenía que asistir a reuniones frías y vacías, no tenía que aparentar ser alguien que no era. Sin embargo, la sombra de su antigua vida aún lo perseguía. Una tarde, mientras limpiaba sus manos después de una larga jornada en el taller, un hombre de traje oscuro apareció en la puerta del negocio. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era uno de los abogados de su madre. «Señor Monteverde», dijo el hombre con tono formal, «su madre desea hablar con usted». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No tengo nada que decirle. Ella insiste en que es importante». El abogado le entregó una tarjeta con una dirección y una hora. Si decide ir, ella lo estará esperando. Y sin decir nada más, se marchó. Mariana vio la tensión en el rostro de Alejandro cuando llegó a casa esa noche. «¿Qué pasa?». Él dejó la tarjeta sobre la mesa con gesto serio. «Mi madre quiere verme». Mariana sintió un nudo en el estómago. «Alejandro, ¿vas a ir?». Él exhaló lentamente. «No lo sé, pero necesito respuestas». Ella bajó la mirada. «Tengo miedo de lo que pueda decirte». Alejandro tomó su mano con suavidad. «Nada de lo que diga cambiará lo que siento por ti». Pero en el fondo, ambos sabían que Isabela Monteverde nunca hacía nada sin un propósito. Al día siguiente, Alejandro llegó al elegante restaurante donde su madre lo había citado. Isabela estaba sentada en una mesa privada, impecable como siempre, con un gesto de absoluta calma. Cuando lo vio llegar, le dedicó una sonrisa fría. «Me alegra que hayas venido». Alejandro tomó asiento sin decir una palabra. «Dime lo que tengas que decir y terminemos con esto». Isabela lo miró con lástima fingida. «No estás hecho para esa vida, hijo. Trabajando en un taller, viviendo en una casa modesta, no es lo que mereces». Alejandro apretó los dientes. «Lo que merezco no lo decides tú». Isabela suspiró y sacó un sobre de su bolso. «Voy a hacerte una última oferta». Alejandro tomó el sobre y lo abrió con desconfianza. Sus ojos se agrandaron al ver la cifra escrita en el cheque: 50 millones de pesos. «Puedes tomar este dinero y empezar de nuevo, lejos de esa mujer. No te pido que vuelvas a la empresa, solo que te alejes de Mariana y vivas la vida que realmente te corresponde». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿De verdad crees que puedes comprarme?». «No es una compra», respondió ella con calma. «Es una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?». «Para vivir como tú quieres». Isabela lo miró con severidad. «Para no desperdiciar tu vida con alguien que no tiene nada que ofrecerte». El golpe fue directo. Alejandro sintió su corazón latir con rabia. «¿Nada que ofrecerme?», repitió en voz baja. Su madre lo miró sin pestañear. «No puedes construir un futuro con amor solamente, Alejandro. Algún día te darás cuenta de que el dinero sí importa, y cuando lo hagas, será demasiado tarde». Alejandro se levantó, sintiendo una furia contenida recorrer su cuerpo. «El dinero importa, pero nunca más será lo más importante en mi vida». Tomó el cheque,
Lo rompió en pedazos y lo dejó caer sobre la mesa. Espero que entiendas que este es el último favor que me pides, madre, porque a partir de ahora ya no existes en mi vida. Sin esperar una respuesta, se giró y salió del restaurante. Esa noche, cuando llegó a casa, Mariana lo vio con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasó? Alejandro se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos y la miró con toda la determinación que tenía. Le dije que no. Mariana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Estás seguro de esto? Él sonrió y la besó con ternura. Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo que por primera vez Alejandro estaba realmente libre. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Isabela Monteverde no se daría por vencida tan fácilmente. En su mente, esta guerra aún no había terminado. El sol de Oaxaca ardía en lo alto del cielo cuando Alejandro salió del taller mecánico con la camisa empapada de sudor y las manos manchadas de grasa. Sus músculos dolían por el esfuerzo, pero no se quejaba. Aprender a trabajar con las manos le estaba dando algo que nunca había experimentado antes: satisfacción. No por el dinero, que apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos, sino por la sensación de estar construyendo algo por sí mismo, lejos de las sombras de su familia. Pero por mucho que intentara convencerse de que había dejado atrás a los Monteverde, el pasado lo perseguía como un fantasma. El coche negro que lo esperaba fuera del taller era un recordatorio de ello. No necesitó ver quién bajaba del vehículo para saber de qué se trataba. Isabela Monteverde no tardaría en hacer su próximo movimiento. Un hombre de traje, con un portafolio en la mano, se acercó con pasos seguros y se detuvo frente a él. «Señor Monteverde», dijo con voz neutra, como si estuviera hablando con un desconocido. Alejandro se quitó los guantes de trabajo con calma y cruzó los brazos. «Pensé que ya no era un Monteverde», respondió con una sonrisa irónica. El abogado, sin inmutarse, le extendió un sobre grueso con el sello de Monteverde Corporations. «Su madre desea que firme estos documentos». Alejandro tomó el sobre con recelo y lo abrió. En su interior encontró una serie de papeles oficiales. Por la presente, Alejandro Monteverde renuncia formalmente a toda herencia, propiedades y bienes pertenecientes al Grupo Monteverde, dejando su lugar como posible heredero de la familia. El aire se sintió pesado de repente. Aunque ya sabía que había perdido todo, verlo escrito en un documento legal hacía que la realidad se asentara con una frialdad inquebrantable. «¿Así que esto es lo que quería?», murmuró pasando los dedos por la hoja. «Deshacerse de mí por completo. Su madre considera que así podrá seguir adelante sin ataduras». Alejandro soltó una risa amarga. «Esto no es una liberación, es su forma de hacerme desaparecer». El abogado mantuvo su expresión impasible. «La señora Monteverde ha dejado en claro que, una vez que firme esto, no habrá vuelta atrás». Alejandro no necesitaba pensarlo. Sabía que el vínculo con su familia estaba roto desde el momento en que eligió a Mariana por encima de su legado. Sin decir una palabra más, tomó la pluma y firmó con un trazo firme. El abogado recogió los documentos con eficiencia y los guardó en su portafolio. «Transmitiré su respuesta». Sin más, giró sobre sus talones y se marchó. Alejandro observó cómo el auto negro desaparecía en la carretera, llevándose consigo los últimos restos de la vida que alguna vez conoció. Cuando llegó a casa esa noche, Mariana ya lo estaba esperando en la pequeña sala, sentada en el viejo sofá con las piernas cruzadas y los ojos llenos de preocupación. «¿Cómo te fue?», preguntó suavemente. Alejandro se dejó caer a su lado con un suspiro largo. «Firmé la renuncia». Ella lo observó en silencio, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. «¿Te duele?». Él giró el rostro y la miró con una sonrisa cansada. «¿Sabes qué es lo extraño? Que no siento lo que pensé que sentiría». «¿Y qué pensabas que sentirías?». Alejandro apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. «Vacío, arrepentimiento, pero lo único que siento es alivio». Mariana extendió una mano y la colocó sobre la suya, apretándola con ternura. «Eso significa que hiciste lo correcto». Alejandro la miró y asintió. «Sí, pero ahora tengo que construir algo nuevo». Ella inclinó la cabeza con curiosidad. «¿A qué te refieres?». Él se enderezó y la miró fijamente. «No puedo seguir dependiendo de trabajos ocasionales. Si vamos a construir una vida juntos, necesito hacer algo que tenga sentido, algo que realmente quiera hacer». Mariana frunció el ceño y ladeó la cabeza.
¿Y qué es lo que realmente quieres hacer? Alejandro tomó aire y sonrió. Quiero ayudarte a cumplir tu sueño. Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. ¿Mi sueño? Tu florería, dijo con firmeza. Dijiste que siempre quisiste abrir una tienda de flores con un pequeño jardín donde la gente pudiera sentarse y relajarse. Mariana parpadeó aturdida. Sí, pero... Entonces hagámoslo juntos. Ella soltó una risa nerviosa. Alejandro, abrir un negocio no es fácil. Él tomó sus manos entre las suyas. Nada que valga la pena lo es. Mariana lo miró con emoción en los ojos. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Mariana sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una felicidad pura y cruda. Entonces lo haremos, susurró. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que por primera vez tenía un propósito real. Los siguientes días fueron de trabajo intenso. Alejandro y Mariana recorrieron Oaxaca en busca de un local accesible para alquilar. Con los pocos ahorros que Alejandro tenía y la venta de algunas flores del puesto de Mariana, lograron reunir el dinero suficiente para rentar un pequeño espacio cerca del centro. El lugar no era lujoso, tenía paredes desgastadas y un suelo de madera que crujía con cada paso, pero era suyo. «Podemos hacerlo funcionar», dijo Alejandro, con los brazos cruzados mientras miraba el interior vacío del local. Mariana, con un brillo en los ojos, asintió. «Sí podemos». Cada día, después de su jornada en el taller, Alejandro trabajaba en remodelar el lugar. Pintó las paredes, instaló estanterías y arregló el jardín trasero donde Mariana soñaba con colocar mesas para los clientes. Los días eran agotadores, pero cada noche, cuando se recostaban juntos en la pequeña casa, Alejandro sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pero mientras ellos construían su futuro, en la Ciudad de México, Isabela Monteverde aún no había aceptado su derrota. Desde su oficina en Monteverde Corporations, observaba con desprecio un informe detallado sobre los movimientos de su hijo en Oaxaca. Fernando, de pie junto a ella, cruzó los brazos con arrogancia. Parece que sigue aferrado a esa mujer. Isabela exhaló con frialdad. Es un niño jugando a ser pobre, pero tarde o temprano se dará cuenta de su error. ¿Y si lo ayudamos a ver la realidad? Isabela entrecerró los ojos. Tengo algo en mente. Y con esa sola frase, la guerra que Alejandro creía haber ganado apenas estaba comenzando. El sol de Oaxaca brillaba con intensidad cuando Alejandro y Mariana dieron el primer paso para hacer su sueño realidad. La pequeña florería, con sus paredes recién pintadas y el aroma fresco de la madera, se estaba convirtiendo en su refugio. No era un negocio lujoso ni estaba en una zona exclusiva, pero para ellos era el símbolo de algo más grande, su independencia, su futuro juntos. Cada día después de su jornada en el taller, Alejandro pasaba horas arreglando el lugar, colocaba estanterías, arreglaba los detalles del jardín trasero y se aseguraba de que todo estuviera perfecto para la gran apertura. Mariana, por su parte, trabajaba en la selección de flores, en el diseño del espacio y en los pequeños detalles que harían de aquel lugar algo único. ¿Cómo crees que lo llamemos?, preguntó Alejandro una noche, mientras se sentaban en el suelo con un par de cafés humeantes entre las manos. Mariana sonrió pensativa. Siempre me gustó el nombre Jardín de Luz. Mi mamá solía decir que cada flor traía consigo un poco de luz a la vida de las personas. Alejandro la miró con ternura y asintió. Es perfecto. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Alejandro tomó su mano y la entrelazó con la suya. No sé qué haría sin ti, susurró. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. No tienes que pensarlo, porque siempre estaremos juntos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su felicidad estaba en peligro. A más de 400 kilómetros de distancia, en la imponente mansión Monteverde, Isabela y Fernando trazaban su próximo movimiento. No podemos permitir que Alejandro siga con esa mujer, dijo Fernando, recostado en uno de los sillones de cuero del estudio. Isabela, con una copa de vino en la mano, observaba las llamas danzar en la chimenea. Es cuestión de tiempo antes de que él se dé cuenta de su error, respondió con calma. No lo hará, insistió Fernando. Lo conocemos, Alejandro es terco. Si sigue aferrado a esa vida, podríamos perder toda nuestra credibilidad. Isabela cerró los ojos, conteniendo la ira que bullía dentro de ella. Entonces, tendremos que abrirle los ojos nosotros. Fernando arqueó una ceja. ¿Cómo piensas hacerlo? Isabela tomó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia él.
Fernando lo abrió y sonrió con satisfacción al ver lo que había dentro. Documentos, fotografías y registros que, si se usaban correctamente, podrían destrozar la vida de Mariana. Si queremos alejar a Alejandro de esa mujer, debemos hacer que ella se aleje de él primero, sentenció Isabela con frialdad. Fernando sonrió con malicia. Déjamelo a mí. Los días en Oaxaca continuaban llenos de ilusión. La florería estaba casi lista y Alejandro y Mariana estaban emocionados por su apertura. Pero la tranquilidad se rompió cuando Mariana recibió un sobre sin remitente en la puerta del local. Extrañada, lo abrió y encontró una serie de documentos y fotografías que la dejaron sin aliento. Su padre. O mejor dicho, su verdadero padre. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hasta ese momento, siempre había creído que su madre había muerto, sin contarle demasiado sobre su origen, pero los papeles que tenía en las manos le decían otra cosa. Su madre había sido amante de un hombre casado, un hombre con poder, un hombre que había decidido borrar su existencia para evitar un escándalo. Y lo peor de todo, ese hombre estaba vinculado con los Monteverde. Con las manos temblorosas, miró las fotografías. En una de ellas, su madre estaba abrazando a un hombre que ella no conocía, pero cuyo rostro se parecía demasiado al de Alejandro. Su estómago se revolvió. Esto no podía ser cierto. Cuando Alejandro llegó a la florería esa tarde, encontró a Mariana pálida, con los ojos enrojecidos y los papeles aún en sus manos. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Mariana lo miró con angustia. Alejandro, necesito que me digas la verdad. Él frunció el ceño. ¿La verdad sobre qué? Mariana le extendió los documentos con manos temblorosas. Alejandro los tomó y comenzó a leer. Con cada palabra su rostro se endurecía. ¿De dónde sacaste esto? Alguien los dejó en la puerta. Alejandro cerró los ojos respirando hondo. Esto es obra de mi madre. ¿Es cierto?, preguntó Mariana, su voz quebrada. Alejandro negó con la cabeza. No lo sé, pero lo averiguaré. Mariana se abrazó a sí misma, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Si esto es cierto, no pienses en eso, interrumpió Alejandro tomando sus manos. No voy a dejar que mi madre nos destruya. Pero Mariana sentía que algo dentro de ella se rompía. Por primera vez, dudaba de todo lo que habían construido juntos. Esa noche, Alejandro hizo varias llamadas hasta que consiguió contactar a una persona que tenía las respuestas que necesitaba. Un viejo socio de su padre, alguien que conocía los secretos de la familia Monteverde. Se encontraron en un café al día siguiente. Dime la verdad, pidió Alejandro con el corazón en un puño. ¿Quién es el hombre de las fotos? El anciano suspiró y se pasó una mano por el rostro. Alejandro, hay cosas que es mejor no remover. No tengo tiempo para rodeos. El hombre lo miró con pesar. El hombre de las fotos es tu tío. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que su estómago se encogía. ¿Qué? El anciano asintió con gravedad. Tu tío Leonardo. Él tuvo una relación con la madre de Mariana hace muchos años. Cuando la familia lo descubrió, lo obligaron a desaparecer de su vida. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Entonces, Mariana y yo no somos hermanos. No, pero esto no significa que tu madre no lo use para destruirlos. Alejandro apretó los dientes. Sabía que Isabela había jugado sucio antes, pero esto era una nueva escala de manipulación. Cuando regresó con Mariana, la encontró empacando sus cosas. ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró con lágrimas en los ojos. No puedo hacer esto, Alejandro. No puedes dejar que mi madre gane. No es eso. Su voz tembló. Es que no sé quién soy. No sé si mi vida ha sido una mentira. Alejandro la tomó del rostro con desesperación. Escúchame, Mariana. No importa lo que diga un papel. No importa lo que intenten hacernos creer. Nosotros sabemos quiénes somos. Y lo único que importa es que te amo. Las lágrimas cayeron por el rostro de Mariana. Tengo miedo. Yo también. Pero lo enfrentaremos juntos. Mariana tembló, pero finalmente asintió. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que la batalla más grande aún estaba por venir, porque ahora sabía que su madre haría lo imposible por separarlos, y él haría lo imposible por evitarlo. El aire en Oaxaca se sentía pesado. Las sombras de la noche se alargaban sobre la pequeña casa de Mariana, donde ella y Alejandro permanecían en silencio, con la angustia pesando sobre sus corazones. Aquel sobre con documentos había sido más que un simple ataque de Isabela Monteverde. Era una bomba destinada a destruir todo lo que habían construido juntos.
Mariana aún tenía las manos temblorosas cuando volvió a leer los papeles. Sus pensamientos eran un torbellino, incapaz de hallar estabilidad. No puedo entender cómo esto es posible, susurró con la voz quebrada. Alejandro, sentado frente a ella con los codos apoyados en sus rodillas, la observó con una mirada intensa. No es verdad, afirmó con firmeza, y lo averiguaremos. Ella negó con la cabeza. Pero si lo es, si realmente soy hija de tu tío. Alejandro se levantó de golpe y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con desesperación. No lo eres. Mariana, escúchame. Sí, mi tío tuvo una relación con tu madre, pero eso no significa que seas su hija. No tenemos pruebas de nada, solo manipulaciones de mi madre. Mariana lo miró con el alma rota. ¿Y si ella tiene razón? Alejandro tomó aire, tratando de controlar la rabia que le hervía en la sangre. No voy a dejar que mi madre nos haga esto, sentenció. No esta vez. Se levantó con determinación y agarró su teléfono. Voy a confrontarla. Mariana lo miró con miedo. Alejandro. Pero él ya había tomado su decisión. La mansión Monteverde era un monumento a la opulencia, con sus grandes ventanales y su jardín perfectamente cuidado. Pero para Alejandro, en ese momento, no era más que una prisión, una jaula dorada que había dejado atrás, pero que aún intentaba atraparlo en sus redes. Entró sin anunciarse, ignorando a los empleados que intentaban detenerlo. Su madre estaba en su estudio, con una copa de vino en la mano y su expresión de siempre, fría, impenetrable. Alejandro, dijo con un tono seco, no esperaba verte tan pronto. Él cerró la puerta con fuerza, haciendo temblar los cristales. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Isabela bebió un sorbo de vino con total tranquilidad. Te abrí los ojos, hijo. Es mejor que lo sepas ahora antes de que cometas un error del que te arrepentirás toda tu vida. Alejandro apretó los dientes. No sabes nada de mi vida. Sé que te estás arrastrando en la miseria por una mujer que jamás podrá estar a tu nivel, escupió ella con desprecio. Y cuando todo esto termine, cuando te des cuenta de que no tienes futuro con ella, vendrás rogando para recuperar tu lugar. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Es eso lo que crees? Isabela entrecerró los ojos. Es lo que sé. Él la miró fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. No tienes límites, ¿verdad? Isabela apoyó la copa de vino en la mesa de mármol y cruzó las piernas con elegancia. No cuando se trata de proteger lo que es mío. Alejandro sintió que la rabia lo consumía. Mariana nunca fue tu problema. Fuiste tú quien convirtió esto en una guerra. Isabela se inclinó hacia él con una mirada afilada. Ella es un problema porque te está arrastrando con ella. No voy a permitir que un Monteverde se mezcle con la basura. Las palabras golpearon como un cuchillo. Alejandro sintió que la respiración se le agitaba de pura ira. Tú nunca tuviste amor por mí, ¿verdad? Isabela alzó la barbilla. Siempre quise lo mejor para ti. No, siempre quisiste lo mejor para ti, corrigió él, su voz temblando de indignación. Yo solo fui una herramienta más en tu juego de poder. Su madre lo observó sin emoción. Si eso es lo que piensas, entonces ya no hay nada más que hablar. Alejandro negó con la cabeza. Tienes razón, no hay nada más que hablar. Y sin decir una palabra más, salió de la casa. Pero lo que no sabía era que su madre aún tenía un último movimiento preparado. Días después, la florería estaba a punto de abrir sus puertas oficialmente. Alejandro y Mariana habían trabajado sin descanso, terminando los últimos detalles, llenando el lugar de color y vida. Parecía que, a pesar de todo, su amor había sobrevivido al peor de los ataques. Pero la tormenta aún no había terminado. Una mañana, mientras Alejandro se encontraba en el taller mecánico, Mariana salió a comprar provisiones para la tienda. Caminaba por la plaza con una sonrisa en el rostro cuando un automóvil negro se detuvo junto a ella. Dos hombres de traje bajaron rápidamente y la tomaron por los brazos antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Lo sentimos, señorita, pero necesitamos que venga con nosotros. La arrastraron hasta el auto y la metieron en el asiento trasero antes de que pudiera gritar por ayuda. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejándola atrapada en un juego del que no tenía escapatoria. Horas después, Alejandro llegó a la florería y encontró la puerta entreabierta. ¿Mariana? Llamó, pero no hubo respuesta. Entró al lugar, sintiendo un mal presentimiento apoderarse de su pecho. Todo estaba en orden, pero algo no cuadraba. Mariana nunca dejaba la puerta abierta. Entonces vio el sobre el mostrador. Con el corazón acelerado lo tomó
y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con una caligrafía elegante y cruelmente familiar. Si quieres volver a verla, sabrás dónde encontrarme. El estómago de Alejandro se revolvió. Sabía exactamente lo que significaba. Su madre había llevado la guerra a otro nivel. En la mansión Monteverde, Mariana estaba sentada en un gran sillón, con las manos atadas y el miedo reflejado en sus ojos. Isabela Monteverde, de pie frente a ella, la miraba con una sonrisa helada. «No te preocupes, querida. No pienso hacerte daño». Mariana la fulminó con la mirada. «¿Qué quieres de mí?» Isabela se inclinó, su perfume caro impregnando el aire. «Quiero que desaparezcas de la vida de mi hijo». Mariana sintió el odio subirle por la garganta. «Alejandro nunca te perdonará por esto». Isabela sonrió. «Alejandro hará lo que sea necesario para salvarte, incluso dejarte ir». Mariana sintió que el miedo se convertía en desesperación. Sabía que Isabela Monteverde no jugaba en vano. Sabía que, de alguna manera, intentaría obligar a Alejandro a elegir, y tenía miedo de que esta vez no hubiera una salida. El reloj marcaba las 6 de la tarde, cuando Alejandro llegó a la mansión Monteverde. Con el corazón latiendo con furia, cruzó el portón de hierro sin esperar permiso. No le importaba si los guardias intentaban detenerlo. No le importaba nada más que encontrar a Mariana. Empujó las puertas de la entrada con fuerza, haciendo que los empleados de la casa dieran un respingo. El eco de sus pasos resonó en el gran vestíbulo de mármol mientras avanzaba sin titubeos hacia el estudio de su madre. La encontró ahí, de pie junto a la chimenea con una copa de vino en la mano y una expresión de total calma, como si lo hubiera estado esperando. «Buenas noches, hijo», dijo con una sonrisa helada. «Me alegra que hayas venido». Alejandro apretó los puños con rabia. «¿Dónde está Mariana?» Isabela bebió un sorbo de su vino, antes de girarse hacia él con elegancia. «Está a salvo por ahora». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «No estoy aquí para juegos, madre. Suéltala ahora mismo». Isabela dejó su copa sobre la mesa con un leve clink. «Calma, Alejandro. No he hecho nada que no pueda deshacerse». «Basta de manipulaciones», rugió él acercándose con furia. «La secuestraste». Su madre suspiró como si estuviera cansada de lidiar con la irracionalidad de su hijo. Solo le di un espacio para reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Isabela se giró y lo miró fijamente. «Sobre si realmente vale la pena arruinar tu vida». Alejandro sintió que su paciencia se agotaba. «Mi vida es mía, no tuya». Su madre negó con la cabeza. «Sigues sin entenderlo, ¿verdad?» Su tono se volvió más duro. «El mundo no funciona con amor y sueños, Alejandro. Funciona con poder, con dinero, con alianzas estratégicas. ¿Y crees que eso es lo único que importa? Para alguien como nosotros, sí». Alejandro respiró hondo, intentando calmarse. «Dime qué quieres». Isabela sonrió con autosuficiencia. «Quiero que la dejes». Alejandro rió con incredulidad. «No tienes idea de lo que estás pidiendo». «Tengo más idea de lo que crees», dijo ella con frialdad. «Y no solo lo quiero, sino que lo voy a conseguir». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hiciste?» Isabela tomó un sobre del escritorio y lo lanzó sobre la mesa frente a él. «Abre eso». Con el ceño fruncido, Alejandro tomó el sobre y sacó los documentos. Sus ojos recorrieron la primera página y sintió un golpe en el estómago. Eran pruebas falsas. «Acabo de comprar las deudas del padre de Mariana», dijo Isabela con una satisfacción cruel, «lo que significa que, a partir de este momento, él me debe una cantidad de dinero que jamás podrá pagar». Alejandro sintió que su visión se volvía roja. «No». «Sí», continuó ella con total calma, «pero no soy una mujer sin corazón. Estoy dispuesta a cancelar la deuda bajo una sola condición». Alejandro sintió que el aire se volvía denso. «Dímelo». Isabela se acercó, con una sonrisa gélida. «Déjala para siempre». El silencio fue absoluto. Alejandro sintió su pecho apretarse con un dolor insoportable. «Si te alejas de Mariana», continuó su madre, «su padre no sufrirá ni una sola consecuencia, pero si decides seguir con ella». Dejó que la amenaza flotara en el aire, dejando que Alejandro completara el resto de la frase en su mente. Sabía que su madre era capaz de arruinar la vida de Carlos Reyes, sin dudarlo. Sabía que Mariana nunca lo perdonaría si algo le ocurría a su padre. Sabía que lo tenía atrapado. «No tienes que responder ahora», dijo Isabela con tranquilidad. «Tómate la noche para pensarlo». Alejandro salió de la mansión con los pasos pesados, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba sobre él.
Cuando llegó a la pequeña casa que compartía con Mariana, la encontró sentada en el sofá, con los ojos hinchados por el llanto. Apenas lo vio, se levantó de inmediato y corrió a sus brazos. «Alejandro, pensé que no volvería a verte». Él la sostuvo con fuerza, respirando su aroma, sintiendo su calidez, memorizando cada detalle de ella, porque en el fondo de su alma sabía lo que tenía que hacer. Mariana se separó un poco y lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?» Alejandro sintió su garganta cerrarse. «Mariana, ¿qué? ¿Qué ocurre?» Él respiró hondo y le tomó el rostro entre las manos. «Te amo más que a nada en este mundo». Ella sonrió débilmente. «Yo también te amo». Alejandro cerró los ojos con dolor. «Entonces, por favor, prométeme algo». Mariana lo miró con preocupación. «Lo que sea. Prométeme que, pase lo que pase, seguirás adelante». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «Alejandro, me estás asustando». Él la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su cabello, respirando su esencia por última vez. «Solo promételo». «Lo prometo», susurró ella sin entender aún el peso de esas palabras. Alejandro tragó saliva. «Necesito que hagas algo por mí», dijo con la voz apenas audible. «Quiero que mañana me esperes en el mirador donde vimos las estrellas por primera vez». Mariana asintió con una sonrisa. «Por supuesto». Pero lo que ella no sabía era que Alejandro no planeaba estar ahí. Al día siguiente, Alejandro regresó a la mansión Monteverde. Su madre lo esperaba, sentada con su misma expresión calculadora de siempre. Él la miró con un odio profundo, pero con la determinación de alguien que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la persona que amaba. «Lo haré», dijo con voz firme. «La dejaré». Isabela sonrió con satisfacción. «Sabía que tomarías la decisión correcta». Alejandro apretó los dientes, odiándose a sí mismo. «Pero quiero que cumplas tu parte del trato». Isabela bebió un sorbo de vino. «Por supuesto». Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Quiero que le digas que nunca la amé». Isabela alzó una ceja, sorprendida por su petición. «Eso no será necesario». «Sí lo es», susurró Alejandro. «Porque si no lo hago así, ella nunca me dejará ir». Isabela sonrió. «Me gusta cómo piensas». Pero Alejandro sintió que estaba muriendo por dentro. Y mientras Mariana lo esperaba en el mirador esa noche, mirando las estrellas con una sonrisa en los labios, convencida de que su amor era inquebrantable, Alejandro Monteverde desaparecía de su vida para siempre. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Mariana mientras esperaba en el mirador donde Alejandro le había pedido que se encontraran. Desde lo alto, las luces de Oaxaca brillaban como estrellas atrapadas en la tierra, y el eco de la música de la plaza llegaba hasta ella en susurros lejanos. El viento jugaba con su cabello, mientras sus dedos temblaban ligeramente por la emoción. No importaba lo que habían pasado, no importaban las amenazas de Isabela, ni las dudas que le habían sembrado en la mente. Alejandro había prometido que estarían juntos, y eso era lo único que importaba. Se abrazó a sí misma para protegerse del frío y miró su reloj. Alejandro estaba retrasado, pero eso no la preocupaba. Seguramente algo lo había retenido, pero vendría. Tenía que venir. Pero con cada minuto que pasaba, la incertidumbre comenzó a crecer dentro de ella como una semilla venenosa. Finalmente, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos ansiosas, pero en cuanto vio el mensaje, su corazón se detuvo. «No puedo seguir con esto. No me esperes más, es mejor así, olvídame». Mariana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Releyó el mensaje 1, 2, 3 veces, incapaz de comprenderlo. No podía ser real. Marcó el número de Alejandro con desesperación, pero su llamada fue rechazada al instante. Intentó una vez más, luego otra y otra. Nada. El miedo y la desesperación se entrelazaron en su pecho hasta formar un nudo imposible de deshacer. Corrió bajando del mirador con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. No podía aceptarlo. Algo no estaba bien. Cuando llegó a su casa, todo estaba en silencio. Abrió la puerta con torpeza, con el aire atrapado en sus pulmones. El lugar estaba vacío. Todo lo que pertenecía a Alejandro había desaparecido. Su ropa, su maleta, sus cosas. Todo, como si nunca hubiera estado ahí. Mariana sintió que el aire se volvía irrespirable. Se dejó caer de rodillas en el suelo, sintiendo cómo su pecho se rompía en 1000 pedazos. Alejandro la había dejado. De verdad la había dejado. A más de 400 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Alejandro estaba sentado en la terraza de un lujoso hotel
con la mirada perdida en el horizonte. La capital resplandecía bajo la noche, pero para él todo parecía sombrío y sin sentido. Llevaba horas sin moverse, sin hacer nada más que respirar y tratar de convencer a su corazón de que había tomado la decisión correcta. Pero cada latido le recordaba que se estaba ahogando en su propio sacrificio. «No bebas demasiado», dijo una voz detrás de él. No tuvo que girarse para saber que era Fernando. Su hermano se acercó con su característica sonrisa burlona y se sentó a su lado, observándolo con curiosidad. «Así que realmente lo hiciste». Alejandro cerró los ojos con fuerza. «No hablemos de eso». Fernando rió suavemente y bebió un sorbo de su whisky. «Sabes que lo haré. Después de todo, nuestra querida madre ganó». Alejandro sintió que la rabia le quemaba la piel. No fue una competencia. «No». Fernando ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué pareces un hombre derrotado?» Alejandro no respondió, porque la verdad era que estaba derrotado. Fernando se inclinó hacia él con una sonrisa cínica. «Sabes que podrías haberlo evitado. Podrías haber peleado, pero elegiste rendirte». Alejandro apretó los dientes con fuerza. «Lo hice por ella». Fernando dejó escapar una carcajada. «No, hermano, lo hiciste por mamá, porque en el fondo sigues queriendo su aprobación». Alejandro cerró los ojos. «Vete al diablo». Fernando se levantó con una sonrisa triunfal. «Ya estoy ahí, pero al menos yo no arrastré a la mujer que amo conmigo». Y con eso se marchó, dejándolo solo con su dolor. Los días pasaron en Oaxaca, pero para Mariana cada uno era peor que el anterior. La florería que habían construido juntos seguía en pie, pero parecía vacía, sin alma. La gente murmuraba. Algunos decían que Alejandro nunca la había amado realmente, que solo había sido un capricho pasajero. Otros aseguraban que ella solo había sido una aventura para él, alguien con quien jugar a ser pobre antes de volver a su mundo de riquezas. Pero lo peor no eran los rumores. Lo peor era que una parte de ella comenzaba a creerlos. Carlos Reyes la observaba con preocupación. «Hija, no puedes seguir así», le dijo una noche, cuando la encontró sentada en la florería mirando la nada. Mariana apenas parpadeó. «Él me dejó». Carlos suspiró y se sentó a su lado. «Si de verdad te amaba, ¿crees que te habría abandonado de esa manera?» Ella sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. «No lo sé, ya no sé qué creer». Carlos tomó sus manos entre las suyas. «A veces, el amor verdadero no se rompe tan fácilmente. A veces hay razones más grandes detrás de una decisión». Mariana levantó la mirada, con un atisbo de esperanza. «¿Crees que él no quería dejarme?» Carlos suspiró. «Lo que creo es que el amor no desaparece de un día para otro». Pero entonces, si Alejandro la había amado de verdad, ¿por qué la había abandonado? En la Ciudad de México, Alejandro se mantenía distante del mundo. Había rechazado cualquier intento de su madre de reintegrarlo a la empresa. No quería su dinero, ni su apellido, ni su vida vacía. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana. Su risa, su mirada, sus labios temblorosos cuando le dijo que lo amaba. El dolor de perderla lo estaba matando. Una noche, cuando estaba sentado en la terraza del hotel, su teléfono vibró. No esperaba llamadas, pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. Era Mariana. Sus manos temblaron al sostener el teléfono. Quería responder, quería escuchar su voz, pero sabía que si lo hacía todo se derrumbaría. Dejó que el teléfono sonara hasta que la llamada se perdió en el vacío, y cuando la pantalla se apagó, sintió que había cometido el peor error de su vida. Porque aunque había logrado salvarla de su madre, se había condenado a sí mismo a una vida sin ella. El sonido de la lluvia golpeaba el techo de la pequeña florería, creando una sinfonía melancólica que se mezclaba con el eco del vacío en el pecho de Mariana. Habían pasado semanas desde la última vez que vio a Alejandro, desde la última vez que escuchó su voz, desde aquella noche en la que lo esperó en el mirador, hasta que el frío le caló los huesos y la esperanza se extinguió por completo. La tristeza se había convertido en su sombra. Los días pasaban sin que realmente los viviera, y aunque intentaba seguir adelante, cada rincón del local le recordaba a él. La pared que habían pintado juntos, la estantería donde acomodaron las primeras flores, el jardín trasero donde soñaron con recibir clientes y construir un futuro. Ahora todo parecía muerto. Carlos Reyes, su padre adoptivo, la observaba con preocupación desde la mesa del fondo. Sabía que su hija no era la misma desde que Alejandro desapareció. «Hija», dijo con suavidad acercándose a ella, «no puedes seguir así». Mariana
Con la mirada perdida en la ventana, suspiró. Lo intento, papá, de verdad lo intento. Carlos tomó una silla y se sentó frente a ella, con un gesto serio. Entonces dime algo, Mariana. ¿Realmente crees que Alejandro te dejó porque quiso? Ella apretó los labios. No lo sé. El Alejandro que conociste es un hombre que abandonaría a la mujer que ama sin razón. Mariana sintió un nudo en la garganta. No. Entonces algo más debe haber pasado. Ella lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y si simplemente se dio cuenta de que nunca me amó? Carlos negó con la cabeza. No lo creo, y tú tampoco. Mariana tragó saliva y miró hacia otro lado. ¿Pero qué puedo hacer si él no quiere verme? Hay muchas formas de conocer la verdad, dijo Carlos con un destello en la mirada. Pero la pregunta es, ¿quieres conocerla? Mariana sintió como su corazón latía más fuerte. Sí, necesitaba saber la verdad. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro caminaba por las calles sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el peso del mundo sobre sus hombros. Había tratado de seguir adelante, de llenar el vacío que Mariana había dejado en su vida, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cada vez que respiraba, sentía su perfume. La ausencia de Mariana era un dolor punzante, insoportable. Pero lo peor era saber que él mismo había causado su propio tormento. Cada noche, cuando el insomnio lo consumía, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Había creído que estaba protegiéndola, que sacrificarse por ella era lo mejor. Pero, ¿y si estaba equivocado? Esa idea lo perseguía, lo carcomía por dentro. Una tarde, mientras bebía café en un pequeño restaurante alejado del bullicio de la ciudad, una figura inesperada apareció frente a él. «Vaya, hermano, no luces nada bien». Alejandro levantó la vista y frunció el ceño al ver a Fernando con su sonrisa burlona y su traje impecable. «¿Qué haces aquí?» Fernando se sentó frente a él con total descaro. «Solo vine a comprobar cómo se ve un hombre que ha arruinado su propia vida». Alejandro suspiró con fastidio. «Si solo viniste a molestarme, mejor vete». Fernando se inclinó sobre la mesa con una sonrisa maliciosa. «Dime algo, ¿vale la pena estar así de miserable?» Alejandro apretó los dientes. «No tienes idea de lo que dices». Fernando dejó escapar una carcajada. «Por supuesto que la tengo. Y también sé algo más». Alejandro lo miró con desconfianza. «¿Qué?» Fernando tomó su taza de café y bebió con calma antes de soltar la bomba. Mamá nunca canceló la deuda de Carlos Reyes. El mundo de Alejandro se detuvo. Su respiración se volvió errática. «¿Qué dijiste?» Fernando sonrió con satisfacción. «Lo que oíste. Todo fue un juego. Hiciste el sacrificio perfecto y ella se burló de ti». Alejandro sintió que su corazón se detuvo por un segundo. «No». «Sí». Fernando dejó la taza sobre la mesa. Mamá obtuvo lo que quería, pero nunca tuvo intención de cumplir su parte del trato. El estómago de Alejandro se revolvió. «Entonces, Mariana, sigue creyendo que la dejaste porque no la amas». Alejandro sintió que la rabia le quemaba por dentro. «Tengo que verla». Fernando se encogió de hombros. «Eso es asunto tuyo, pero si fuera tú me daría prisa». Alejandro no esperó más. Se levantó de golpe y salió del restaurante con el corazón desbocado. Había cometido un error terrible, y ahora tenía que arreglarlo. Esa misma noche, Mariana estaba sentada en la florería, sola con sus pensamientos, cuando su padre entró con una expresión extraña. «Hija, alguien quiere verte». Mariana frunció el ceño. «¿Quién?» Antes de que pudiera obtener respuesta, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, Alejandro Monteverde, de pie en el umbral, con la ropa empapada por la lluvia y la mirada cargada de culpa y desesperación. El tiempo pareció detenerse. Mariana sintió cómo el aire se volvía espeso. Su corazón latió con furia. «Mariana», susurró él, pero ella no se movió. No corrió hacia él, no lloró, no sonrió. Lo único que sintió fue rabia, una rabia ardiente, hirviente. Se levantó lentamente y cruzó los brazos. «¿Qué haces aquí?» Alejandro tragó saliva, dando un paso hacia ella. «Tengo que explicarte». «¿Explicarme qué?» Su voz fue dura, cortante. «¿Cómo te burlaste de mí? ¿Cómo me hiciste creer que me amabas para luego desaparecer sin una sola explicación?» Alejandro cerró los ojos con dolor. «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?», gritó ella con las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Porque yo te esperé, Alejandro. Te esperé hasta que el frío me congeló los huesos». Alejandro sintió que su corazón se rompía con cada palabra. «No sabes cuánto me duele». Mariana soltó una carcajada amarga.
¿Te duele? ¿A ti, después de lo que hiciste? Alejandro bajó la cabeza. No tenía opción. Siempre hay opciones, dijo ella con voz temblorosa. Pero tú elegiste la peor de todas. Él levantó la mirada, y en sus ojos solo había amor y desesperación. No quiero perderte. Mariana sintió que su respiración se volvía irregular. Ya me perdiste. El silencio cayó como una losa entre ellos. Alejandro sintió que el mundo entero se desmoronaba, pero no se rendiría, no esta vez. Y aunque Mariana lo odiara en ese momento, haría todo lo posible por recuperar su amor. Porque si algo había aprendido, era que el amor verdadero no se abandona, nunca. La florería se sumió en un silencio pesado, solo el sonido de la lluvia, golpeando el tejado y los latidos irregulares de Mariana, rompían la quietud del momento. Alejandro seguía de pie frente a ella, con el rostro empapado, pero no solo por la tormenta que rugía afuera, sino por el peso de su propio arrepentimiento. Por favor, escúchame. Su voz era apenas un murmullo cargado de dolor. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. Su rabia y su tristeza eran más fuertes que cualquier otra emoción. ¿Escucharte?, repitió con un tono gélido. ¿Después de todo lo que hiciste? Alejandro cerró los ojos, respirando con dificultad. Sé que lo que hice estuvo mal. ¿Lo sabes?, lo interrumpió ella con una risa amarga. Después de desaparecer sin explicación, después de dejarme creyendo que nunca me amaste, Alejandro sintió cada palabra como un cuchillo clavándose en su pecho. No quería hacerte daño, pero lo hiciste. Mariana apretó los puños sintiendo cómo su voz se quebraba. Me rompiste, Alejandro. Me hiciste dudar de todo lo que vivimos juntos. Alejandro dio un paso adelante, con los ojos llenos de desesperación. Mariana, por favor, déjame explicarte. Ella lo miró fijamente, sus labios temblando. Tienes 5 minutos. Alejandro tragó saliva y respiró hondo antes de hablar. Mi madre nunca canceló la deuda de tu padre. Mariana frunció el ceño. ¿Qué? Todo fue una mentira. Me hizo creer que si te dejaba, si desaparecía de tu vida, ella lo ayudaría. Pero no lo hizo. Solo quería separarnos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estás diciendo que me dejaste por un trato que ni siquiera cumplió? Alejandro asintió con tristeza. Pensé que te estaba protegiendo. Mariana se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar todo. Así que me abandonaste por miedo. Alejandro la miró con angustia. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Mariana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Alejandro? Que ni siquiera me diste la oportunidad de decidir. Él bajó la cabeza, sintiendo el peso de su culpa. Lo sé. Me arrebataste la posibilidad de luchar contigo, continuó ella con la voz quebrada. Me dejaste sin opción, sin voz. Alejandro sintió que su pecho se apretaba con una angustia insoportable. Lo que más deseo en el mundo es enmendar lo que hice, dijo con sinceridad. Dime cómo, Mariana. Haré lo que sea. Ella lo miró con el corazón destrozado. No sé si hay algo que puedas hacer. El silencio se instaló entre ellos como una barrera infranqueable. Carlos, que había estado observando la escena desde la puerta, finalmente decidió intervenir. Hija, dijo con suavidad, a veces el amor no es perfecto. A veces nos equivocamos. Mariana cerró los ojos con fuerza. No sé si puedo perdonarlo. Carlos suspiró. No tienes que perdonarlo ahora, pero tampoco puedes ignorar lo que sientes. Mariana sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. Alejandro la observó, con el alma rota sin saber qué más decir. Finalmente, Mariana habló con voz baja. Necesito tiempo. Alejandro asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Te lo daré. Y con el corazón en ruinas, se dio la vuelta y salió bajo la lluvia. Pero no se rendiría, no esta vez. Los días pasaron lentamente. Alejandro intentó mantenerse ocupado, ayudando en el taller y buscando formas de solucionar el problema que su madre había causado. Mientras tanto, Mariana se debatía entre el amor y la herida abierta en su pecho. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los momentos felices con Alejandro, pero cuando los abría, la cicatriz de su abandono seguía ahí, hasta que una mañana encontró una carta en la puerta de la florería. Su corazón latió con fuerza al reconocer la letra de Alejandro. Con manos temblorosas la abrió. Mariana, no espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas la verdad. Mi madre intentó comprarme con su manipulación y fui lo bastante estúpido para creer que alejarme de ti era lo mejor, pero la realidad es que sin ti
no soy nada. Voy a recuperar la vida que nos robaron. Voy a demostrarte que esta vez no me iré. No importa cuánto tiempo me tome, no importa cuántas veces tenga que intentarlo. Porque si algo aprendí en este tiempo, es que el amor verdadero no se abandona. Y el nuestro es el más verdadero que he conocido. Siempre tuyo, Alejandro. Mariana sintió que las lágrimas caían sobre la hoja. El dolor seguía ahí. Pero tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. Y eso era suficiente por ahora. Las noches en Oaxaca eran más frías sin Alejandro. Mariana lo sabía porque el silencio de su ausencia la envolvía en cada rincón de la florería. Desde aquella carta, su corazón se había convertido en un campo de batalla entre el amor y la traición. Por las mañanas, se obligaba a enfocarse en el trabajo, en las flores que debía acomodar, en los clientes que atendía con una sonrisa forzada. Pero en las noches, cuando la ciudad se sumía en la tranquilidad, el eco de su dolor regresaba. No podía ignorarlo, porque a pesar de todo, a pesar de su rabia, de su decepción, de la cicatriz que Alejandro había dejado en su alma, aún lo amaba, y eso la aterrorizaba. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro se preparaba para la batalla más importante de su vida. Había cometido el peor error al dejarse manipular por su madre, pero ya no era el mismo hombre. Ahora tenía claridad, sabía lo que debía hacer. Lo primero era enfrentar a Isabela Monteverde. Se presentó en la mansión sin previo aviso. Los empleados intentaron detenerlo, pero su mirada determinada los hizo retroceder. Abrió la puerta del estudio de su madre con fuerza, haciendo que Isabela, que estaba revisando documentos, levantara la vista con molestia. ¿Se puede saber qué significa esto? Alejandro cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. Significa que ya no tienes poder sobre mí. Isabela arqueó una ceja con su habitual elegancia. ¿De qué hablas, hijo? Alejandro caminó hasta su escritorio y apoyó ambas manos sobre la superficie de mármol. Sé que nunca cancelaste la deuda de Carlos Reyes. La sombra de una sonrisa cruzó el rostro de Isabela. Así que finalmente te diste cuenta. Alejandro sintió que la rabia le hervía en las venas. Todo este tiempo me hiciste creer que alejarme de Mariana era la única forma de protegerla. Y fue mentira. Isabela se encogió de hombros. Te hice un favor. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Un favor? Esa mujer nunca fue para ti, Alejandro. No pertenece a nuestro mundo. Él la miró con repulsión. ¿Y qué si no pertenece? Yo tampoco quiero pertenecer a tu mundo. Los ojos de Isabela se endurecieron. No seas ridículo. No puedes renunciar a lo que eres. Alejandro negó con la cabeza. No estoy renunciando a lo que soy. Estoy eligiendo quién quiero ser. Isabela lo miró con frialdad. ¿Y qué piensas hacer? Alejandro se enderezó, con la determinación reflejada en su mirada. Voy a deshacerme de ti. Por primera vez, la máscara de Isabela se resquebrajó. ¿Qué dijiste? Alejandro sacó su teléfono y abrió un archivo. Tengo pruebas de todas las transferencias ilegales que hiciste usando la empresa como fachada. Documentos que incriminan a más de un socio tuyo. Isabela palideció. No te atreverías. Alejandro sonrió con frialdad. Prueba a detenerme. Su madre se levantó lentamente. Si haces esto, destruirás a la familia. No, corrigió Alejandro. Estoy destruyéndote a ti. Isabela lo miró con odio puro. Eres igual a tu padre. Un sentimental que nunca entendió lo que significa el poder. Alejandro se giró hacia la puerta sin mirarla. Y tú nunca entendiste lo que significa el amor. Y con eso salió de la mansión Monteverde para siempre. 2 días después, Alejandro volvió a Oaxaca. Condujo toda la noche hasta llegar al pueblo que ahora sentía como su verdadero hogar. Cuando estacionó frente a la florería, sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si Mariana lo recibiría. No sabía si aún había esperanza, pero tenía que intentarlo. Abrió la puerta con cautela y la encontró en el mostrador acomodando flores. Ella alzó la vista y al verlo su respiración se detuvo. Alejandro no dijo nada, solo la miró intentando transmitir todo lo que sentía con su mirada. Mariana dejó la flor que tenía en las manos y se quedó inmóvil. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones contenidas. Finalmente, fue ella quien rompió la distancia. ¿Qué haces aquí? Alejandro tragó saliva. Vine a recuperar lo que es mío. Mariana frunció el ceño. No soy un objeto que puedas recuperar. Lo sé, susurró él. Pero mi corazón te pertenece, aunque no lo quieras. Mariana sintió un nudo en la garganta. Alejandro, déjame hablar. La interrumpió acercándose un paso. Sé que te lastimé.
Sé que no merezco tu perdón, pero ya no soy el hombre que te abandonó. Ella no apartó la mirada. ¿Qué cambió? Alejandro tomó aire. Destruí a mi madre. Mariana abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Reuní pruebas de todas sus transacciones ilegales y las entregué a la junta directiva. Perdió el control de la empresa y lo perderá todo. Mariana sintió un escalofrío. ¿Hiciste eso por mí? Alejandro negó con la cabeza. Lo hice por mí, porque ya no quiero vivir en su sombra. Ella lo miró, tratando de ver si había cambiado de verdad. Y lo había hecho. Alejandro Monteverde ya no era el heredero de una fortuna. Ya no era el hombre que se escondía detrás de su apellido. Era un hombre que había luchado por su propia libertad. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero aún había algo que tenía que preguntar. ¿Y ahora qué? Alejandro extendió una mano hacia ella. Ahora quiero empezar de nuevo contigo. Mariana miró su mano y luego sus ojos. Y en ese momento lo supo. El amor verdadero puede romperse, pero si es real, encuentra la manera de sanar. Mariana entrelazó sus dedos con los de Alejandro. No me vuelvas a dejar. Él sonrió con lágrimas en los ojos. Nunca. Y cuando la besó, supieron que esta vez era para siempre. El amanecer en Oaxaca tenía un brillo especial aquella mañana. El sol emergía lentamente sobre las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados, como si el universo mismo estuviera celebrando el nuevo comienzo de Alejandro y Mariana. La brisa matutina acariciaba la ciudad, trayendo consigo el aroma del café recién hecho y el inconfundible perfume de las flores que se abrían con la primera luz del día. En la pequeña florería, Alejandro despertó antes que el resto del mundo. Se quedó recostado observando el techo de la habitación, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. A su lado, Mariana dormía profundamente, con su cabello esparcido sobre la almohada y una expresión serena en el rostro. Por un instante, Alejandro se permitió simplemente mirarla. Habían pasado por tanto, habían llorado, habían sufrido, habían estado a punto de perderse el uno al otro para siempre, pero ahí estaban, juntos, en la misma cama, en la misma casa, compartiendo el mismo futuro. Se inclinó con suavidad y depositó un beso en su frente. Mariana suspiró en sueños y se acurrucó más cerca de él, como si su cuerpo reconociera la presencia de Alejandro, incluso dormida. Alejandro sonrió. Ese era su hogar. El día comenzó con el bullicio del pueblo despertando a la vida. El mercado se llenó de vendedores, ofreciendo frutas frescas, especias y pan recién horneado. Los niños corrían por las calles de piedra, mientras los adultos se preparaban para una nueva jornada de trabajo. Mariana, ahora despierta, preparaba café en la pequeña cocina de la florería. El sonido del líquido hirviendo y el aroma profundo llenaban el espacio, envolviendo todo en una sensación de calidez. Alejandro se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en su hombro. «Buenos días, mi amor», susurró contra su piel. Mariana sonrió y giró ligeramente la cabeza para besarlo en la mejilla. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Ella asintió, sirviendo el café en 2 tazas de cerámica. Hace mucho que no dormía tan tranquila. Alejandro tomó su taza y bebió un sorbo antes de mirarla con intensidad. «Eso me hace feliz». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la presencia del otro, del simple placer de estar juntos sin miedos ni fantasmas del pasado. Mariana fue la primera en romper el silencio. «Tenemos mucho que hacer hoy en la florería. El pedido grande para la boda de la señora Camila llega en la tarde». Alejandro sonrió. «Estoy listo para trabajar». Mariana lo miró con diversión. «¿Desde cuándo tú, el gran Alejandro Monteverde, estás listo para trabajar con flores?» Alejandro se encogió de hombros, fingiendo inocencia. «Desde que mi novia es la mujer más talentosa y apasionada que he conocido». Mariana sintió sus mejillas calentarse y desvió la mirada. «Eres un tonto». Alejandro dejó su taza a un lado y la tomó por la cintura, girándola para que lo mirara. «Soy un tonto, sí, pero un tonto que está profundamente enamorado de ti». Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Se inclinó y lo besó suavemente, dejando que el calor de sus labios le recordara que todo era real, que lo tenían todo para ser felices. Las semanas pasaron y la florería volvió a llenarse de vida. Mariana y Alejandro trabajaban juntos cada día, recibiendo clientes, organizando pedidos y expandiendo el negocio. Pero Alejandro tenía algo más en mente. Desde que había regresado a Oaxaca, había sentido la necesidad de cerrar un ciclo,
no solo con Mariana, sino con él mismo. Una tarde, después de ayudar a descargar un pedido de flores, se acercó a Carlos Reyes, el hombre que había criado a Mariana con amor y dedicación. «Señor Carlos», dijo Alejandro con respeto, «¿podemos hablar?». El hombre lo miró con una sonrisa tranquila. «Por supuesto, hijo». Se sentaron en una de las mesas del jardín trasero de la florería, donde las flores recién plantadas daban un ambiente acogedor y fresco. Alejandro tomó aire antes de hablar. «Sé que en el pasado cometí errores, y sé que de alguna manera le fallé a Mariana». Carlos lo observó con atención sin decir nada. «No puedo cambiar lo que pasó», continuó Alejandro, «pero puedo prometerle que nunca más la haré sufrir». Carlos suspiró y apoyó sus manos sobre la mesa. «Alejandro, te diré algo que me costó aprender con los años. El amor verdadero no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender de ellos». Alejandro asintió con seriedad. «No volveré a fallarle». Carlos lo miró con una mezcla de dureza y ternura. «Espero que no, porque si vuelves a lastimar a mi hija...». Alejandro sonrió con nerviosismo. «Lo sé». Carlos rió y le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido a la familia, muchacho». Alejandro sintió que algo dentro de él se acomodaba en su lugar. El tiempo pasó y el amor entre Alejandro y Mariana solo se fortaleció. Un día, mientras organizaban flores para un evento, Alejandro tomó su mano y la miró con seriedad. «Mariana, quiero preguntarte algo importante». Ella lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa?». Alejandro sacó una pequeña cajita de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo, pero hermoso. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas antes de que él siquiera pudiera decir las palabras. «¿Quieres casarte conmigo?». Mariana dejó escapar una risa entrecortada por la emoción. «¿De verdad estás haciendo esto ahora?». Alejandro asintió con una sonrisa. «No hay momento más perfecto que este». Mariana lo miró con todo el amor del mundo. «Sí, Alejandro, sí, quiero casarme contigo». Él deslizó el anillo en su dedo y la besó con una pasión que sellaba el destino de ambos. La boda fue un evento pequeño pero lleno de amor. Se casaron en el jardín de la florería, rodeados de flores y de las personas que realmente los querían. Cuando Alejandro vio a Mariana caminar hacia él, vestida de blanco y con una corona de flores en el cabello, sintió que todo en su vida había llevado hasta ese momento. «Eres lo mejor que me ha pasado», susurró él cuando ella llegó hasta él. Mariana tomó sus manos y lo miró con amor. «Y tú eres mi hogar». Los votos fueron sencillos pero profundos. No necesitaban grandes discursos, porque ya lo habían dicho todo con su historia. Cuando el oficiante pronunció las palabras esperadas, Alejandro no dudó ni un segundo antes de besar a su esposa con todo el amor que sentía. Los aplausos llenaron el aire, pero para ellos el mundo había desaparecido, porque finalmente, después de tantas pruebas, después de tanto dolor, habían encontrado el final que siempre merecieron, y esta vez era para siempre. Fin.